discípulos de Juan el Bautista, el primo de Jesús, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios, por este día. Te damos muchas gracias, Dios, porque cada vez, Señor, en cada ocasión, tú has mostrado, Señor, favor a nuestras vidas. Nos has permitido, Señor, conocerte y a través de tu palabra, Señor, entender lo grandioso que eres, Señor, y entender, Señor, cuán grande misericordia tienes para con nosotros. Hoy, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Y hoy, Señor, también queremos llegar a ti, Jesús. Queremos brindarte, Señor, la alabanza, nuestro corazón entero a ti, el único Dios y Rey. Señor Jesús, ven, enséñanos. Espíritu Santo, enséñanos en esta tarde, Dios. Enséñanos, Dios, lo que nuestro corazón y nuestra vida necesitan. A ti sea la gloria, Señor, por tu gran amor. A ti sea la honra, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos quedamos la semana pasada, o más bien hace 15 días. La semana pasada el hermano Jaime nos estuvo predicando un poquito, compartiendo un poquito acerca de la palabra. Pero hace 15 días nos quedamos en que Jesús había sanado a mucha gente, había levantado, había hecho muchos milagros. Pero también, por ejemplo, al hijo de la viuda de Naín, al cual lo fueron a enterrar, lo resucitó. Y entonces la fama de Jesús vemos que se extendía por todos lados, por toda la región de alrededor de Judea. Es lo que vimos la última vez. Y entonces la fama de Jesús se extendía. Y cuando vemos que algo es muy famoso, o que una situación es muy famosa, entonces todos hablan acerca de ella. ¿Ya te fijaste en esto? ¿Ya te fijaste en aquello? ¿Ya escuchaste lo que pasó aquí? ¿Ya escuchaste lo que pasó allá? ¿Te diste cuenta la otra vez? Híjole, y entonces empezamos a contar. Ya de ahí las cosas empiezan a hacer chismes y la gente le pone de más y todo. Pero cuando algo es muy famoso, empieza a correrse la voz por todos lados. Entonces, esto mismo pasó con Jesús. Aunque no fue un chisme, Jesús es la verdad, Jesús es real. Y entonces Jesús, su fama se extendía por toda la región de Judea y por todo alrededor. Y entonces dice Juan, el primo, Juan el Bautista, él también tenía discípulos. ¿Te acuerdas cuál era la doctrina de Juan el Bautista? ¿Te acuerdas? Era arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y aquel árbol que no da buen fruto, entonces es cortado y echado ¿en dónde? ¿Te acuerdas? En el fuego. Eso era de lo que Juan el Bautista hablaba. Y hablaba acerca del Mesías. Vendría el Mesías y vendría también a salvar a su pueblo. Hablaba acerca del Mesías. Y en cada ocasión Juan el Bautista, aunque era primo de Jesús, Juan el Bautista decía y reconocía quién era Jesús. Y Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Y entonces él mandó a sus discípulos. Mandó a 2 de ellos. Versículo 18 dice, mandó a 2 de ellos, 2 de sus discípulos. Y dice 19, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Si tú recuerdas, cuando Jesús fue bautizado,
¿quién lo bautizó? ¿Te acuerdas? Juan el Bautista, ¿verdad? Su primo. Entonces, Juan el Bautista en ese momento sabía a quién tenía enfrente, ¿te acuerdas? Y decía Juan el Bautista, tú vienes a mí para que yo te bautice. Más bien yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer. Tenemos que obedecer. Y entonces, ¿tú crees que Juan el Bautista sí sabía quién era Jesús? ¿Te acuerdas mucho tiempo atrás? ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? ¿Te acuerdas? ¿Sí se acuerdan o no? Elizabeth. La mamá de Juan el Bautista se llamaba Elizabeth. Y entonces un día cuando vino María, la mamá de Jesús, las dos embarazadas, todavía ni siquiera la había visto a María, ni la había saludado. ¿Y qué fue lo que pasó en el vientre de Elizabeth? ¿Qué fue lo que pasó con Juan el Bautista cuando era pequeñito adentro? ¿Qué pasó? Brincó, ¿te acuerdas? Juan el Bautista brincó, dice, se está moviendo. Porque Juan el Bautista, desde que era bebé y estaba en el vientre de su madre, supo quién era el que estaba en el vientre de María. Y aún Elizabeth también sabía quién era María y sabía quién era el que estaba en el vientre de María. Y Elizabeth le dice a María, ¿quién soy yo para que la madre de mi Salvador venga a verme? Elizabeth sabía quién era el bebé que venía en el vientre de María. Y aún Juan el Bautista, brincando en el vientre de su madre, sabía quién era el bebé que estaba en el vientre de María. Y cuando crecieron juntos, sabía Juan el Bautista quién era Jesús. Y aún cuando vino y lo bautizó en el río Jordán, Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Pero entonces, ¿por qué manda a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué los mandó? ¿Qué acaso no sabía quién era Jesús? ¿Qué acaso no sabía que Jesús era el Mesías? ¿Por qué los mandó? Bueno, hay una situación aquí muy interesante. Juan el Bautista, él sabía quién era Jesús y sabía que Jesús era el Mesías. El asunto es que tal vez estos dos hombres, o tal vez la gente alrededor, no entendía o no sabía quién era Jesús. Y entonces Juan el Bautista, una de las cosas que él hacía o proclamaba, promulgaba es, ese es el Mesías, es el Dios, ese es el que nos va a venir a libertar del pecado y de la muerte, Él es. Y entonces Juan el Bautista abría la puerta y abría los ojos ante toda la gente y decía, este Jesús es el Mesías, crean en Él, búsquenlo a Él. Y entonces tal vez mandó a estos hombres para que se dieran cuenta por sus propios ojos de quién era Jesús. Y que también ellos mismos pudieran decirle a los demás quién es Jesús. Porque muchas veces no estamos convencidos hasta que lo vemos con nuestros propios ojos, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, es que no, pues como que sí te creo. No, pero pues tú eres bien mentiroso, ¿no? Tú dices mitad mentiras y la otra mitad quién sabe si es cierto, ¿no? Mejor hasta no ver, no creer. Y entonces, tal vez Juan mandó a sus discípulos para que se dieran cuenta a ellos y ellos a su vez también proclamaran el nombre de Jesús como el Señor y el Salvador. Y entonces dice el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En esa misma hora, dice, no en esos mismos días, en ese mismo momento, estos hombres, estos discípulos de Juan el Bautista, vinieron y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el que esperamos o esperamos a otro más? ¿Eres tú? Y Jesús, yo me lo imagino, imagínate, a Jesús le preguntaban y Jesús se voltea y empieza a sanar enfermos.
Y muchos de ellos tenían unas plagas muy grandes. Y muchos de ellos tenían enfermedades incurables. Y empieza a sanar a muchos. Y empieza a tocar a otros. Leprosos, por ejemplo. Los empieza a sanar. Dice, a muchos, dice, de espíritus malos, de espíritus malignos, de demonios, los empieza a sanar, empieza a sacar demonios de las personas. Y también a muchos ciegos, dice, les empieza a dar la vista, empieza a tocar los ojos de los ciegos y empieza a decirles a todos, yo les ordeno que vean, yo les ordeno a estos demonios que huyan. Y entonces Jesús, cuando le hicieron la pregunta, voltea y empieza a sanar a mucha gente en esa misma hora. Y entonces, respondiendo Jesús, les dijo, id, dice, vayan y háganle saber a Juan, versículo 22, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y les dice, Jesús nunca les dijo, sí soy yo soy el Mesías. No esperen a otro. Jesús no les dijo eso. Jesús se da la vuelta y empieza a sanar a personas y les dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto. ¿Qué es lo que han visto? Los ciegos son sanados, los leprosos son limpiados, todos aquellos que estaban en enfermedad, todos aquellos que estaban bajo el influjo de Satanás, todos aquellos que estaban bajo el influjo de un demonio, son liberados. Y entonces le dice, vayan y díganle a Juan qué es lo que han visto. Y entonces imagínense, estos hombres tal vez regresaron a Juan el Bautista. Comenzaron y comenzaron a decirle a la gente, ¿saben qué? Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Muchas veces tienes que verlo con tus propios ojos. Y a veces aún viéndolo con nuestros propios ojos, a veces ni siquiera lo creemos. Tú dices, no te creo. Si no lo veo, no lo creo. Y cuando lo ves, yo creo que no. Es un video. Yo creo que hicieron algo con él. Yo creo que, hay muchas cosas falsas ya ahorita. Eso no es cierto. Y entonces tal vez iban diciéndole a la gente, nosotros lo vimos. Y la fama de Jesús se extendía más y más y más y más. Y entonces, imagínate, a la gente diciendo, ¿qué es lo que estaba pasando? A la gente diciendo, ¿qué es lo que Jesús traía? Maravillas, bendición, libertad. Ahora ahí mismo Lucas, vete para atrásito. Y busca Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 dice, versículo 18. Jesús leyó el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escritura que está en el libro de Isaías habla acerca del Mesías, habla acerca de lo que el Mesías vendría a ser. Ahora vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, échale para atrás, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 61. Isaías 61, 1. Isaías capítulo 61, versículo 1.
1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿De quién está hablando aquí? Mira, este capítulo o este pasaje de Isaías es muy semejante a que acabamos de leer hace ratito, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar, a dar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Y entonces, desde el Antiguo Testamento, la gente conocía que el Mesías vendría a esto. Y luego en el Nuevo Testamento, Jesús agarra el rollo del libro de Isaías y lo lee delante de toda la sinagoga y allí en Nazaret. Y entonces empieza a decirles: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. La gente buscaba un Mesías. La gente buscaba el que los iba a libertar. La gente buscaba aquel que iba a traer vida y esperanza en medio de tanta desolación, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta desesperación, en medio de tanto pecado, en medio de tantas tinieblas. La gente esperaba al Mesías, porque vendría el Mesías a sanar, vendría a libertar, vendría a proclamar apertura de la cárcel para los que estaban presos. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los que están presos? Hablamos más bien de los que están cautivos espiritualmente hablando. Todos aquellos que hemos cometido pecado y todos aquellos que ejercemos el pecado en nuestras vidas, nos hacemos cautivos y nos hacemos esclavos del pecado. A eso se refiere. No es que ya se van a abrir las cárceles y todos se van a salir. No, sino que más bien a los que han sido cautivos por el pecado, a los que han sido encarcelados prácticamente por Satanás en sus vidas. A todos ellos dice: he venido a traer unas buenas nuevas, noticias, las cuales les van a ayudar. Y entonces, cuando Jesús hizo todo esto, les dice: vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver. Vayan y díganle lo que hoy está delante de ustedes. Vayan y díganle. Porque entonces era la respuesta. Imagínate, ellos estaban esperando una respuesta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús hace todo esto y le da vista a los ciegos y ayuda a los enfermos y les dice: vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver. Todo esto tenía que ver con el Mesías. Entonces Jesús, por lo que estaba haciendo, era el Mesías. Si algo hacía Jesús, no era tratar de convencer a la gente: yo soy el Mesías, yo soy. Todos volteenme a ver, yo soy el Mesías. Que no les quede duda, yo soy el Mesías. Yo soy el ungido de Dios. Pero no lo vayan a dudar, no lo vayan a dudar, porque la duda es del diablo. No lo vayan a dudar. ¿Jesús andaba así, tratando de convencer a la gente? No. Jesús no hablaba tanto. Más bien Jesús hacía lo que tenía que hacer. Y entonces le preguntaron: ¿eres tú? Y se voltea y empieza a sanar, y empieza a libertar, y a echar fuera demonios de las personas. Y les dice, y se voltea: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Entonces eso comprobaba que Jesús, este hombre, el hijo de María, el hijo de José, era en realidad el Mesías. Por lo que estaba haciendo, por lo que la gente podía ver. Es el Mesías, es aquel que esperábamos. Ahora, el día de hoy, ¿cuántos de nosotros hemos sido ciegos? ¿Tú has sido ciego alguna vez? Así de sin poder ver con tus ojos. ¿Tú has sido sordo alguna vez? Así sin poder escuchar nada. O tal vez has estado muerto y Jesús te resucitó.
Físicamente hablando, tú estuviste muerto. O tal vez tuviste lepra y Jesús te sanó. ¿Sí? ¿Sí pasó eso contigo? No. Ni estabas muerto, ni tuviste lepra. Siempre hemos visto con nuestros ojos, siempre hemos escuchado con nuestros oídos. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a nuestra ceguera espiritual, se refiere a nuestra muerte espiritual, se refiere a nuestra lepra espiritual. La lepra es comparada con ¿qué? ¿Te acuerdas? ¿Con qué es comparada la lepra? ¿Qué es lo mismo que la lepra en la palabra de Dios? El pecado. ¿Te acuerdas de eso? Que cuando hablamos acerca del leproso, te dije que la lepra era semejante al pecado. El pecado destruye, el pecado mata. La paga del pecado es ¿qué? ¿Te acuerdas? Muerte. Y entonces, si la paga del pecado es muerte, cuando el pecado está en mi vida, si la lepra me mataba, el pecado también me mata. Si la lepra me mata, el pecado también me mata. Entonces, ¿estaba muerto yo? ¿En dónde estaba? ¿Por qué hablamos de que es el Mesías para mí? Yo no estaba sordo, no estaba muerto, no estaba ciego, no tenía lepra. Pero quiero que vayamos adelante de Lucas al libro de Efesios. Busca el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahí está adelantito de Lucas. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Efesios 2, 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice ahí? Muertos. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros, ¿qué? Pecados. Entonces, ¿sí nos dio vida Jesús? ¿Sí nos trajo a la vida? Sí, claro que sí. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida, dice versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. El pecado nos había encarcelado y el pecado nos había tenido encarcelados en una prisión de condena. Si hay algo que Jesús se lleva de nuestras vidas, es la condenación. Tal vez tú y yo en algún momento nos hemos sentido como que, ay, es que yo hice aquello, es que yo cometí esto, es que mi pecado fue aquel. Y tal vez te sientes condenado porque dices, es que yo creo que Dios no me puede perdonar, es que me siento tan mal. Es que me siento tan feo acá adentro, o a veces me siento tan hipócrita que ¿para qué voy a la iglesia? Me siento tan hipócrita porque sigo siendo el mismo, me siento tan mal conmigo mismo. Pero lo que Jesús vino a hacer es llevarse toda condenación. ¿Qué es lo que le dan a un preso cuando va a la cárcel? ¿No le dan una condena? Entonces Jesús vino a quitar toda esa condena de nosotros. ¿De qué manera? Bueno, Él murió en la cruz por ti y por mí. Él murió en la cruz para que tú no tuvieras esa condena. Jesús pagó la condena. No es que la haya quitado, sino que Él pagó. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó por cada uno de nuestros errores y cada uno de nuestros pecados. Él pagó por todo eso. Y entonces cuando Jesús nos muestra su amor muriendo en la cruz, entonces Jesús nos quita la venda de los ojos. Y cuando estábamos ciegos, entonces empezamos a ver.
Y cuando no podíamos escuchar, ahora nuestros oídos están abiertos. Y antes la lepra del pecado estaba sobre nuestras vidas y nos sentíamos mal. Pero ahora puedes ir a Dios, puedes ir a Jesús y decirle: Señor, perdóname. Y entonces Jesús te perdona y Jesús te quita ese pecado y te quita esa lepra de tu vida. Y entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto, pero Jesús me trajo a la vida, igual que el de la viuda de Naín. Me trajo a la vida. Yo estaba muerto en mis delitos y Jesús murió por mí para que yo tuviera vida. Eso es lo que el Mesías hace. Eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que hizo en la cruz, por ti y por mí. A lo mejor tú dices: ay, es que yo estoy medio ciego y como que no alcanzo a ver muy bien. A lo mejor Jesús vino por mí para eso. Jesús vino por ti y murió por ti para algo más que eso. Confía en Él. El príncipe de este mundo, Satanás, ha puesto una venda en los ojos de las personas para que la gente no vea. Y ha puesto sus manos en las orejas, en los oídos de la gente, para que la gente no escuche el Evangelio. ¿Alguna vez le has hablado a alguien de Dios? ¿Le has hablado a alguien de Dios y esa persona no te entiende? ¿O esa persona no quiere nada? Tú le dices: es que yo encontré algo diferente. Es que Jesús me perdonó. Es que me siento diferente. Mira. O a lo mejor alguien te dice: es que tú eres así, que no sé qué. Sí, pero es que conocí a Jesús. Y entonces Jesús limpió mi vida y me perdonó mis pecados y me quitó toda la condena por todo lo que yo había hecho. Tienes que conocerlo. Mira, se siente diferente. Mira, yo estoy yendo a la iglesia, estoy buscando de Dios y me siento diferente. Ven, te invito. ¿Y qué te dice la gente? Ya no voy. ¿Para qué voy? Están locos. Puros fanáticos, aleluyas, hermanitos. ¿Quién sabe qué han de hacer allí? Puras misas negras han de hacer. Han de matar gallinas negras. Bueno, invítalos para que vean dónde están las gallinas. ¿Dónde están los pollos? Para ver qué es lo que hacemos. Pero la gente en muchas ocasiones habla de ignorancia, ¿verdad que sí? No sabe lo que hacemos. No sabe de qué se trata esto. Y la gente habla y dice: no, es que a mí me dijeron que el pastor, y no, es que a mí me dijeron que allá, y me dijeron que esto, y me dijeron que aquello. Bueno, le vas a creer a los chismes. Y la gente piensa o le cree más a los chismes, o piensa que los chismes son más verdad que lo que ven sus ojos. O un día vienen y se sientan ahí contigo y les dices: ¿ya ves? No tiene nada raro. Y dices: sí, pues ya vi, pero no me convences, porque tienen sus ojos tapados. Y tú les dices: Jesús te puede ayudar. Y ellos te dicen: no, a mí déjame yo solo. Déjame con mis creencias y cada quien su religión. Yo respeto la tuya y tú respeta la mía. No te metas con lo que yo creo. Con mis pedazos de palo y con mis pedazos de yeso no te metas. Tú vete allá como tú quieras. Allá les han de dar, quién sabe qué les han de dar para que vayan. ¿A qué dicen eso? Diles: pues estás tardando también para que te den a ti. ¿De qué hablamos? Hablamos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios abre nuestros ojos. Y ahora que escuchas la palabra de Dios, te das cuenta. Y tus ojos han sido abiertos. Y dices: sí es cierto. Y yo estaba tan equivocado. Y yo estaba tan perdido. Y yo estaba tan sordo que no escuchaba. Y yo estaba tan ciego que no veía. Y estaba tan encadenado que el miedo mismo me quitaba la paz. Y Satanás estaba encima de mí, tratando de destruir mi vida. Pero ahora me siento libre. Le pedí perdón a Dios y ahora me siento libre. Venga, comadre, es como si algo se cayera de sus hombros, como si estuviera siempre cargando algo. Y hasta camina así, mire, comadre, usted no se ve, pero véase el espejo, camina todo así, mire. Venga,
vaya y entréguele su vida a Dios y pídale perdón a Dios y hasta va a descansar. Yo descansé. ¿Se acuerda, comadre, cuántas medicinas yo tomaba? ¿Se acuerda que esto? ¿Se acuerda con cuántos doctores yo fui? ¿Se acuerda con cuánta gente fui? Hasta con el brujo a que me pasara el huevo y las ramas de pirul fui. Y nunca me sentí bien, comadre. Pero ahora voy a escuchar la palabra de Dios. Y mire, ahora puedo dormir. Ahora descanso. Me falta mucho tal vez, pero ahora sé que Jesús está conmigo. Y ahora puedo confiar, y ahora puedo aferrarme a la palabra de Dios, y ahora puedo decir que Dios está conmigo. Y la comadre que te dice, no, no te creo. No. Hasta no ver, no creer. Comadre, pero fíjese, miren, fíjese lo que Dios hizo con Moisés. Y Moisés, platícale a Moisés. Y ahí está Moisés platicándole. Sí, mire que esto, que aquello, que no sé qué, lo que Dios me hizo. ¿Ya ven, comadre, lo que Dios hace? No te creo. A lo mejor contigo, a lo mejor con Moisés, pero conmigo no. Conmigo es diferente. ¿Sabes? Dios es el mismo para todos. Solamente que mucha gente está así. Y no ve y no escucha. Y lo único que podemos hacer por ellos es seguir orando y es seguirles hablando de la palabra de Dios. Síguelos invitando. No desmayes, sígueles invitando. Diles, ven, quiero seguirte invitando, porque lo que tú le estás diciendo a ellos, eso va a empezar a ser es como una semilla que cae en la tierra. A lo mejor un día tú ves que no sale nada, pero el día que llueve empieza a salir la hierba. Algún día Dios va a hacer que eso crezca en el corazón de esa persona. Y entonces a eso vino Jesús, a abrir los ojos de la gente, a abrir la cárcel de la gente cuando está metida en sus pecados. Versículo 23, y dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué Jesús habría dicho esto? ¿Por qué Jesús dijo, vas a encontrar tropiezo en mí? ¿Qué Jesús no más bien nos ayuda? ¿Por qué Jesús me haría tropezar a mí? ¿Por qué Jesús me haría tropezar para caerme? Yo quiero que Jesús me ayude, no que Jesús me haga tropezar. Bueno, te voy a decir por qué dijo Jesús esto. Adelante de Lucas, sigue el libro de Juan. Busca Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. El versículo tal vez más famoso de todos. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. ¿Lo tienes? Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjate bien cuál es la condenación. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién es la luz? Jesús. Cuando hablamos de tinieblas, ¿de qué estamos hablando? De pecado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de vivir en el pecado. Hablamos de vivir como el mundo quiere vivir. Y déjame decirte algo, tú eres hijo de Dios. Tú ya has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Ya lo has hecho. Entonces, si tú has creído en Él, entonces tú eres
parte de la iglesia de Jesús y eres hijo de Dios, entonces tú no puedes seguir viviendo como los demás viven. Y es que esa persona o esas personas viven de esta manera. Es que nomás se juntaron y pues yo también me voy a juntar. No puedes vivir de esa manera. Si tú en realidad conoces a Cristo, haz las cosas bien. Si tú en realidad quieres ser hijo de Dios, tienes que hacer las cosas bien. No nada más juntarte, es un ejemplo, sino hacer las cosas como Dios manda. ¿Y cómo es como Dios manda? Por la ley y delante de Dios también. Haz las cosas como Él manda. Esa es una de tantas. Es que yo, pues yo quiero hacer las cosas pues como yo quiero, ¿no? De la manera como a mí se me pega la gana. No lo hagas así. Tú ya eres hijo de Dios, empieza a hacer las cosas como Dios te dice que las hagas. Compórtate como Dios te dice que lo hagas. Y sabes, a mucha gente no le gusta. A mucha gente no le interesa, no le importa vivir la vida como Dios quiere. Y entonces, ¿qué es más fácil para la gente? ¿Arrepentirse y dejar de vivir en el pecado e ir con Dios y a la luz? ¿O mejor seguir así en el pecado y haciendo las cosas que yo estoy acostumbrado a hacer? Eso es lo que la gente solemos hacer. Solemos seguir en el pecado porque el pecado es agradable a nuestra carne, ¿sí o no? El pecado es agradable. Sin embargo, el pecado sigue teniendo el mismo efecto en nuestras vidas que siempre. La paga del pecado es muerte. Pero Satanás nos engaña, haciéndonos pensar que el pecado está bien, que el pecado no pasa nada en nuestras vidas, que si lo cometemos, no eres ni la primera ni la última que se junta, no eres ni el primero ni el último. Y también, por ejemplo, muchos de ustedes tienen hijos adolescentes, hijos jóvenes que están allá arriba, y esa es una de las cosas también que queremos enseñarles a los muchachos. A tener temor de Dios, a buscar de Jesús. Y aquí arriba estos chiquitines también, a tener temor de Dios. Porque eso es lo que la gente no tiene. No tiene temor de Dios y hace lo que se le pega la gana. Y comete pecado así y así. La gente roba, la gente miente, la gente mata. La gente fornica, la gente adultera. La gente dice mentiras, la gente chismea y no le pasa nada. La gente ofende y no le importa. La gente se mete en problemas, los muchachos se meten en problemas, en pandillas, en drogas, se meten en vicios y no les importa. Y a los papás no les importa tampoco. Abre tus ojos, destapa tus oídos y empieza a entender que Dios te puso a ti como luz y te puso para que vivas en luz y para que vivas haciendo la voluntad de Dios, no lo que el mundo hace. Ya hay muchos drogadictos, ya hay muchos alcohólicos, ya hay muchas uniones libres, ya hay muchos fornicando, ya hay muchos adulterando, ya hay muchos que tienen 2 y hasta 3 mujeres, ya hay muchos que siguen pecando, ya hay muchos mentirosos y muchos rateros, ya hay muchos asesinos. Tenemos que cambiar. Y tú y yo en nuestras vidas tenemos que hacer las cosas diferentes. Tienes que cambiar. Tienes que vivir en la luz. Pero dice que la condenación es para todo aquel que no quiere andar en la luz, pero quiere vivir en las tinieblas. Por eso dijo Jesús, voy a hacer tropiezo para algunos. ¿Sabes tú por qué? Te lo he dicho antes. ¿Sabes tú por qué la religión popular de México? ¿Sabes cuál es la religión popular de México? No te estoy poniendo a pensar. ¿Sabes cuál es la religión popular? La que toda la gente practica, ¿verdad? ¿Sabes tú por qué tiene tanta gente? ¿Sabes tú por qué está lleno y atiborrado? Porque la gente vive como se le pega la gana y nadie les dice nada. ¿O sí? Y ves, no les prohíbe nada. Y ves homosexuales cargando su mono. Y ves gente, ladrones, cargando sus monos y cargando sus ídolos. Y nadie les dice nada. ¿Tú crees que Dios quiera eso en realidad? ¿Sabes por qué está así tan atiborrado? ¿Y sabes por qué la gente a ti te ve raro o te ve rara?
Tú quieres hacer las cosas bien, ¿cierto? Por eso estás aquí, por eso escuchas. Quieres hacer las cosas bien como Dios manda, no como la gente. Que no te importe lo que diga la gente. ¿Tú le vienes a dar gusto a la gente o le vienes a dar gusto a Dios? Ni a mí me vienes a dar gusto. No me vengas a dar gusto a mí. Hazle caso a Dios. La gente poco y bueno, mi hermano. A la gente nunca le vas a dar gusto. Si vas a un lugar, porque vas ahí. Si vas al otro, porque vas al otro. Si no vas, ¿por qué no vas? A la gente nunca le das gusto. Dale gusto a Dios. Él sí puede bendecir tu vida. No seas como los demás. Ya hay demasiado pecado. Empieza a hacer las cosas diferente, a caminar diferente. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Imagínate un pecador, tú lo invitas. Eso me pasó allá en Silao. Una vez estábamos predicando, ¿no? Y entonces me tocó hablar de celos. Y llegó un hombre por primera vez. Y adivina qué era. Era bien celoso. Y le tocó toda la predicación. ¿Y qué es que le dijo a su mujer? Vieja, paso me trajiste para que me vienen a regañar. Paso me traes. O el borracho. Ya ves, paso me traes para que me vengan a regañar. Seguro tú le contaste todo al pastor. Le contaste toda mi vida, que soy un borracho y que ayer llegué todo crudo, que ayer y que no te he dado el gasto toda la semana. Seguro le contaste eso. Cuando tú ni siquiera has contado nada. Ya ves, ¿para qué me traes? Es Dios hablando a tu vida. Es Dios hablando a ti. Es Dios diciéndote, tienes que dejar de hacer esto. Tienes que comportarte de esta otra manera. Tienes que buscar hacer las cosas de una manera diferente. Es Dios hablándote. No es la gente. Pero por eso está así, mira. Porque nadie les dice nada. Llegan, se sientan, oyen, se duermen otros. Y así como se despiertan, ya, así se van. Y dime tú qué aprendieron. ¿Cuánto tiempo tú fuiste de ellos? De la religión popular. Años. ¿Qué aprendiste? ¿Cuánto llevas aquí? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuánto has aprendido? No porque yo te diga buenas cosas, sino porque lo ves aquí, ¿sí o no? Vamos a orar, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios gracias porque me has dejado abrir los ojos. Y vamos a decirle a Dios gracias porque me has permitido conocerte y escuchar de tu gran amor. Señor, gracias Dios. Porque tú eres la luz que brilló, Señor, en medio de nuestras tinieblas. En medio, Señor, de nuestro dolor y en medio, Señor, de nuestra vergüenza y condenación y de nuestro pecado. Tú nos diste vida, Señor, cuando estábamos muertos. Señor, y hoy estamos delante de ti para darte, Señor, la gloria, para escucharte, Señor Jesús. Hoy venimos a adorarte, venimos a cantarte. Venimos, Señor, a decirte, eres bueno, digno. Eres nuestro Dios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abre mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo
postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Señor, te pido por cada uno, Señor, de los que hoy están aquí. Te pido, Señor, por su corazón. Te pido por su vida, Padre. Y te doy gracias, Dios, porque nos has dejado conocerte y nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos, Padre. Hoy queremos caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy queremos darte a ti la gloria. Hoy queremos darte a ti, Señor, la honra, Padre. Gracias por habernos dado vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a hacer algo diferente hoy, ¿de acuerdo? Quiero que vayas con alguien, bueno, estás ahí en parejas, los hermanos. Ponte de frente o ponte ahí con él, con tu hermano, con tu hermana, y ayúdame a orar por él o por ella. ¿De acuerdo? A lo mejor tú dices, es que ya sabemos nuestra vida. Ok, tú sabes la vida de tu hermano o tu hermana. Viven en la misma casa, tal vez. Pero vamos a orar. Y tú tal vez me digas, es que no sé orar. O es que no sé cómo hacerlo. Así como te salga. Pídele a Dios por la vida de tu hermano, de tu hermana. Pon tu mano ahí en su hombro. Y ora por él. Ora por ella. Adelante, ora por él. Tú sabes tus necesidades. Tú sabes sus necesidades. Ora por él. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos hijos e hijas tuyos, Padre. Bendice sus vidas, Padre. Ayúdales, Señor. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes, Señor, lo que hay en su corazón. Que seas tú, Señor, reinando en sus vidas. Que seas tú, Señor, con cada uno de ellos, Padre. Ven, Señor. Ven y sana. Ven y abre hoy los ojos, Señor, de los que estamos ciegos. Ven y destapa los oídos, Señor, de los que necesitamos escuchar. Ven y abraza, Señor, a aquellos, Padre, que necesitamos de tu amor. Ven y abre, Señor, la cárcel, Señor, para todos aquellos que han sido cautivos. Ven y sana, Señor, el dolor, la enfermedad. Ven y sana, Señor, el temor y la vergüenza. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias por este día, Padre. Te pido que estés con la vida de cada uno de mis hermanos. Cuida su corazón. Bendice sus pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te sustente. Y que Dios te tenga siempre entre sus brazos. Que Dios esté contigo siempre. Gracias por estar aquí.